Compañero diputado Jorge Basso. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? No, muy buenas noches a ustedes y agradecerle el hecho de estar aquí. La verdad que algunas veces los había escuchado y bueno, ahora tengo el gusto de estar. Muy bien, te agradecemos por venir. Como te decimos, siempre lo que contamos, más allá de ir a la letra y al análisis propio de cada uno de nosotros, que puede partir desde una posición política personal de cada uno o ideológica, queremos ir a las fuentes, y las mejores fuentes son las personas que vivieron en aquella época. Vos recordás, sí, seguramente que sí, lo tenés presente. ¿Dónde estabas en 1976? ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo en 1976 estudiaba ingeniería, estaba en Tucumán, había sido detenido un par de veces sin causa, solamente por pertenecer a un movimiento social que era el peronismo de base. Mi vida era muy simple, yo estudiaba a la mañana, iba a la facultad y a la tarde nos organizábamos en algún barrio con algunos compañeros y tratábamos de organizarlos, valga la redundancia, pero ir movilizándolos socialmente de una forma ascendente, que vivan mejor, que los chicos estudien. Por ejemplo, yo tenía una compañera en ese tiempo que estudiaba medicina, hacía especie de enfermera de primeros auxilios, o nos organizamos, yo estudiaba ingeniería, nos organizábamos para ir levantando las paredes de las casas, de organizándolos con los centros vecinales, enseñándoles los derechos Muy bien. que ellos tenían, ¿no? Bueno, en esa oportunidad, luego se me hizo imposible seguir estudiando en Tucumán, me vine a La Rioja y en ese impas de entrar a la facultad aquí en La Rioja, estaba trabajando en el Estado en la parte de la Secretaría de Deporte. Enseñaba básquet en los barrios. En San Lorenzo, yo era jugador de básquet. Sí. Entonces ese tiempo estaba Livio Forneris, bueno, estaba el peronismo en su conjunto, digamos, gobernando, y bueno, yo haciendo tiempo para entrar a la universidad de acá, porque en Córdoba, en Tucumán, no se podía volver, y era un tipo que, bueno, que en cualquier lugar de manifestación ya... Tucumán era más convulsionado en aquel momento, muy convulsionado. Era mucho enfrentamiento, urbano, rural, era todo. Aún antes del golpe, ¿no? No, antes del golpe era... A los jóvenes universitarios e independientes que no sabían política y te ponían en un formol. El tipo que no tenía por ejemplo, en su vida un proyecto político, sea el que fuese, ¿no? Pero claro, que no tenía un proyecto político personal y para el país o para lo demás, y era un tipo que evidentemente no condecía con la mayoría. Con la mayoría. Todos militaban, todos, de una u otra forma, todos militaban. Pero te pregunto, ¿no? Sí. Porque uno ha escuchado las historias de Tucumán. Era el contraste también, ¿no? Porque estaban esa construcción política desde la ideología, sí, bien mamada en la universidad, en los distintos sectores, formada, sí, y bien formada, y también la represión fuerte de Tucumán es UCI. Siempre fue esa contradicción, ¿no? Es decir, bien antagónica. Bien antagónica. No armónica, no había una diferencia que íbamos para ir, no, era chocar. Totalmente de choque. Bueno, yo vine a La Rioja y bueno, el 24 de marzo, viniendo a casa de noche, lloviznaba, yo vi en la esquina de mi casa 2 o 3 caras, tipo... Porque lloviznaba y hacía mucho frío, 24 de marzo. Y yo venía tipo 12 de la noche, más o menos, venía de un par de amigos de estar conversando en la casa de uno de ellos. Y vi en las 4 esquinas de mi manzana, yo no sabía manejar, no sabía manejar en esa época auto. Y me llevaba una compañera. Y bueno, yo ya me di cuenta que era yo. Te diste cuenta que te venían a buscar, sí, a chupar, como decían en aquella época. Entré rápido a casa, y ya lo vi a mi viejo despierto, y me dice, te han venido a buscar. Y bueno, sí, ¿para qué? Y no sé, qué sé yo. Bueno, nos preparemos. ¿Qué era preparar? El bolsito, el ponchito, los cigarrillos, la Platinum Plus para afeitarnos mejor, algunos pesos, si podías comprar algo. Uno pensaba en el clásico golpe de Estado, que bueno, mirá, te meten a todos los tipos que
que ellos suponen que pueden ser, digamos, revoltosos, que piensan diferente. Vamos adentro un par de días y salí. Claro. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿A dónde te llevaron a vos? A mí me llevaron acá al regimiento. Ajá. Al regimiento. Yo, te imaginas que cuando apenas salí de casa ya tenía como 40 tipos a la vuelta. Ajá. 40 fácil. Y iban, no me tocaban, ¿no? Pero iban a la vuelta, como diciendo que no te vas a escapar. Y había gente amiga mía, o sea, gente por la Rioja era chica, jugábamos al fútbol, había 4 o 5 tipos que jugaban en el club donde yo jugaba al fútbol. ¿Cómo era la reacción de la gente? Bajaba la cabeza. Miedo. No, bajaba la cabeza. Bajaba es decir, la el cabeza. tipo que estaba comprometido con las Fuerzas Armadas, el policía, el soldado. Hay un changuito que trabajaba en el Ipsos, Chorrito, le decían. Ajá. Que estaba haciendo el servicio militar y jugaba conmigo al fútbol. Me miraba y yo echaba la cabeza, no sé dónde después del secretario, el fusil al costado, yo me reía. Para colmo La Rioja, ¿no? En la, que nos conocemos todos. Exactamente. Conocías al que te buscaba. Sí, pero eso fue entre la gente de las, digamos, de la Fuerza de Seguridad. Lo que fue muy doloroso fue la gente común. La gente común. Muy muerte miedo. Y con una fantasía de no saber de lo que se trataba, y entonces empieza a funcionar esa fantasía y a vos te creían que era, qué sé yo, Che Guevara, ¿viste? Que no sé. Claro. Sí, fue muy duro, sí. Te quiero distraer un ratito, pero tiene que ver con esto. Hoy nos recordábamos al principio, en el primer bloque, dentro de la efemérides, a Borges, por el aniversario de los 30 años de su muerte, y también al Che, en que se recordaba el natalicio. También lo de Malvinas, ¿no? Hay un hecho de Borges que en un momento recibe a las madres de Plaza de Mayo. Te quiero leer lo que dijo Borges, y que tiene que ver con la posición de algún sector de la sociedad. Una tarde vinieron a casa las madres y abuelas de Plaza de Mayo a contarme lo que les pasaba. Algunas se veían histriónicas, pero yo sentí que muchas venían llorando sinceramente, porque uno siente la veracidad del dolor. Pobres mujeres tan desdichadas. Ahora, eso no quiere decir que sus hijos fueron invariablemente inocentes, pero no importa. Todo acusado tiene derecho al menos a un fiscal, para no hablar de un defensor. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado. Cuando me enteré todo este asunto de los desaparecidos me sentí terriblemente mal. Me dijeron que un general había comentado que si entre 100 personas secuestradas 5 eran culpables, estaba justificada la matanza de los 95 restantes. Debió ofrecerse él para ser secuestrado, torturado y muerto, para probar esa teoría, para dar validez a su argumento. La guerrilla y el terrorismo existieron, desde luego, pero al mismo tiempo no creo que estos sean modelos aconsejables para entender. Es esa posición de contradicción, porque esto lo dice Borges mucho después de que ha pasado, que asumió todo el problema desde... Lo dijo tiempo antes de su muerte, en realidad. Algún tiempo antes de su muerte ya había terminado la dictadura, y recién ahí comenta esto Borges. Su posición primera fue la de madres histriónicas, que seguramente algún dolor tienen que tener, pero indudablemente sus hijos no son inocentes. Eso es lo sensorial, lo primero, sin información, sin nada. Eso a nivel de piel. Después entra la razón. Después entra la razón. ¿No es cierto? Bueno. Pero primero lo primero. Sí, así fue. Leía Juan Pablo el párrafo de esta ley de la 3870, que en realidad es una versión local de las normativas que a nivel nacional se tomaron en aquel momento. Y nosotros entendíamos, y aquí veníamos tu opinión, de que este apartado que lee Juan Pablo servía para justificar las cesantías de, sobre todo, los empleados públicos que militaban, porque si a vos, en tu caso, trabajabas en la Secretaría de Deportes, te llevaron, el 24 de marzo te llevaron. No podía justificar por qué. Y ya me echaron. Y te dejaron cesante. Bueno, así había varios casos. Y había otros que en realidad que los detenían por aplicación de antecedentes. Y era 3, 4, 5 días. Y bueno, ya y lo mismo hubo muchos casos así. Pero muchísimos en La Rioja. Muchísimos en La Rioja. Sí. Te diría muchísimo. ¿Cómo me enteré? ¿Por qué te digo muchísimo? Porque después, en la época de la democracia, con Carlos Menem gobernador, viene una ley. Yo no era diputado, pero una ley de amnistía de tipo previsional. Es decir, aquellos que justifiquen que los han dejado cesantes en la época tal a tal por causas políticas, reconocemos los años.
de servicio sin aporte, pero por causa de la jubilación, ¿no? De la jubilación. Y ahí me enteré la cantidad de tipos que habían dejado cesante. La cantidad de gente Ahí que me habían enteré, sí, sufrido sí, lo sí, mismo. sí, sí. Es más, hay un estudio hecho que en relación con el tema preso y el tema dejado cesante, en relación a la cantidad de habitantes de La Rioja, no sé si es primera o segunda. Sí, sí. En porcentaje. Sí, 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 en relación a la cantidad de habitantes, ¿no? ¿Conoces alguna, seguro que sí, pero que nos puedas contar, alguna de estas historias Que me llamó la particular atención? que te llamó la atención? Muchas, muchísimas, unas dolorosas y otras graciosas. Voy a preferir la graciosa hoy. Había en la esquina de mi casa una pizzería La Ribera, que ahora el hijo no la tiene a otro lado, pero antes estaba en la esquina de casa. Y había un ¿En dónde es? Bazán y Busto y Joaquín B. González. Había un pizzero tucumano de apellido Ovejero. Ovejero. Y era jugador de fútbol de Riojano, del Club Riojano. Y jugaba bien. Y yo a la siesta, como estaba esperando enero del otro año para, qué sé yo, marzo, cuando comenzaban las clases para estudiar, estaba medio de vago. Entonces solía ayudarlo, no a amasar la pizza, pero acompañarlo en su trabajo a la siesta, que dejaba una X cantidad de pizza, que era lo que se comían en el día, en la noche, digamos. Ahí aprendí por qué la pizzería de La Ribera era tan esponjosa, porque usaban soda, no agua. Entonces el gas, hoy es carísimo, ¿viste? O sea, sí, entonces, siempre iba un tipo, un morocho, a comer pizza, pero siempre. Y me llamaba la atención, era un clásico el tipo. El tipo luego terminó siendo de los servicios de inteligencia de la Policía Federal. Ajá. Iba a investigar. Claro. A hacer inteligencia. Y me veía siempre, que yo salía, conversaba con ellos, jugábamos al fútbol. Hasta que un día, después que yo estoy preso y salgo en libertad, pregunto por Ovejero. ¿Y qué había pasado con Lo Ovejero? habían echado. Lo habían echado. Lo habían detenido. El tipo quería que le preguntaban que por qué él no había avisado a la fuerza de seguridad que Mazo era, que sea, no sé, guerrillero, militante, lo que quieran decirle. Que era la obligación de un ciudadano espontáneamente de ir a mandarte al frente. Pues es que hay un libro, premio Nobel, yo no sé pronunciarlo bien al ruso pero es Alexander Solzhenitsyn, algo por el estilo. El libro se llama Archipiélago Gulag. Fue premio Nobel. Y habla sobre el Estado terrorista ruso en la época de Stalin. Pero era igual. Leer ese libro era leer uno a nosotros. Te preguntaban por qué está. ¿Qué sé yo? Pero decime por qué vos creés que está. No sé, ¿viste? A lo mismo. ¿Por qué al vecino no has dicho vos que fulano pensaba de tal forma? Dejaron cesar. Así que, nada, de estas cosas tragicómicas tenemos muchísimas. Hoy prefiero contar esta porque me da un poco de risa. Lo vi después de viejo. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Estuviste con él? Sí. ¿Sí? ¿Te comentó de aquel Sí, de aquel por supuesto. momento? Ahí me enteré. Ahí te enteraste. Ahí me enteré de razón. Muchas historias como esta en aquel tiempo. ¿Cuánta gente habrá sido detenida? Y esto, mira, nos lleva a estas palabras de Jorge. Bueno, que la tuya era justificada, Jorge, porque claro, vos eras militante. Está bien. ¿Ves? El cambio vos nos no. lleva a esa cuestión de cuán injustos que han sido los militares con gente como Ovejero, porque Jorge no merecía justicia. Es esa dicotomía en la mentalidad de aquella época, la que nos sucedía y la que marcó a fuego a nuestra sociedad. Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Bien. ¿Te estás sintiendo bien? No, muy bien, muy bien. Muy bien. Tranquilo, por eso trato de contar cosas graciosas antes que... Muy bien. ¿Cómo está la política por estos días? Y medio complicada, ¿no? Sí. Sí. La verdad que, bueno, hay una necesidad de hacer una autocrítica profunda. Entre todos, y bueno, yo creo que es época de renovar liderazgos y juntarnos todos, digamos, ante un objetivo común. Los que tenemos mucha diferencia, los que tenemos poca, porque acá hay un tema principal
que es La Rioja, ¿viste? La gente, la situación de la gente, y resolver los temas lo más urgente posible a un corto y mediano plazo, y eso no lo vamos a hacer si nos dedicamos a pelear en vez de construir. Es lo que se ve, ¿no? Es lo que se ve, por lo menos así lo veo yo. Yo tengo un poquito alejadito, digamos, de las decisiones, me he tomado una distancia, por dos razones. Primero, por una cuestión de salud, que vengo un poquito complicado, y ya estoy bien, pero bueno, y me tomo una distancia para ver mejor la situación. Uh-huh. Es lo que se observa, es lo que se palpa, es lo que se siente a la hora de ver los diarios, de abrir los portales. Sí, hay otra cosa que se está utilizando mucho, muchachos, que es el tema de la vieja y de la nueva política. No nos confundamos. La política es una. Claro, entonces, una cosa es que haya metodologías que no sirvan, entonces cambiemos la política, no cambiemos los políticos, ¿no? Lo que pasa es que uno lo utilizan desde la buena fe y otro desde la mala fe. La política es una sola, hermano. No. Está bien. Está bien. Entonces, y eso lo estoy escuchando muy seguido de los jóvenes como argumento para diferentes acciones que, bueno, que son las mismas, ¿viste? Te vamos a invitar a otro programa. Cuando quiera. Para ese debate. ¿Cómo no? Para ese debate. ¿Cómo no? ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo en la política? ¿Hay una, ver, hay una sola en la política? Sí. ¿O hay un debate generacional que también es necesario dar? Pero claro que ver, claro, lo que pasa el es mismo que, digo, yo hablando ya en posiciones políticas, el mismo que dio tu generación en su momento. Pero claro, exactamente, ¿sí? Y mira que nuestra generación fue fundamentalmente ideológica. Ideológica y revolucionaria. Después vino una cuestión de gestión, o sea, nosotros en realidad, a ver, y quiero hablar bien claro sobre el concepto de la revolución, porque acá cualquiera que escuche va a decir, yo está agarrando los tiros, ¿viste? No es así. El concepto de la revolución es cambiar la lógica antecedente. Lo que era lógico antes no puede ser lógico ahora, como construcción. Entonces, ese era el planteo nuestro de aquella época. Y hoy, con respecto a los muchachos, o a los jóvenes, o a lo que quieran, con el tema de la vieja o vieja, no tiene nada que ver. A ver, dicen la vieja política a los viejos. No. Los viejos es una cosa y la vieja política otra cosa. Los viejos, su cuestión fundamental son los tiempos cronológicos, es la edad, y no podrá servir para jugar al fútbol, porque el fútbol es un deporte donde la edad es clave. En el tiempo de la política, son los tiempos lógicos, que no tienen nada que ver, que están asociados al conocimiento, a la experiencia, a las conductas y a los valores, no a lo genético. Entonces confunden, unos de buena fe. Totalmente. Y otros de mala fe, dicen, no, corremos de viejo de mierda porque no queda lugar para nosotros. ¿Viste? Está bien. Pero bueno, es así. Está bien. Por eso te repito que tiraste un tema para otro programa en la que nos gustaría invitarte, conjuntamente tal vez con algún compañero de estos que tienen esta visión mejor de la nueva y de la vieja política, porque lo que sí creo, y que yo que no soy de la generación más joven, yo soy de la que llaman a veces intermedia y que no me gusta mucho que así es el colchón del sándwich, pobre súper siempre, porque no está ni un lado ni otro. Jamón del medio. Sí. Jamón del medio, que también es natural, no estoy hablando desde otro lugar, que las nuevas generaciones empiecen a reclamar espacios, empiecen a reclamar lugares y empiecen a reclamar protagonismo. Pero lógico. Y por ahí viene el debate. Pero más Yo bien, creo que por ahí viene el debate. Ahora la cuestión no es correr a nadie, es ganar. No hay que tirar a un viejo por la ventana. El tema es, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Desde la idea, ¿desde qué protagonismo? Desde las prácticas nuevas, desde el objetivo que vaya más largo a largo plazo. A ver, ese es el tema. ¿Y cuál es la pregunta pero principal que podríamos hacer? Está bien, de las prácticas tuyas y de la renovación y de la... ¿Qué para la Rioja al largo y al mediano plazo? ¿Qué? ¿Qué cosa hace falta en la Rioja? ¿Para qué? Así, discutamos eso. Está bien. Esa práctica en la Rioja. ¿Para cuándo? ¿Para allá? ¿Para el mediano plazo? ¿Para qué? Está bien. Tal vez ese es el punto de la discusión. ¿Qué se ha discutido de eso durante estos años? Y tal vez 20 años. Esto es lo que reclaman tal vez nuevas generaciones. Así es. Se nos va el programa. Sí. Se quedó otra vez Matías sin el informativo de hoy. Se nos hizo linda la charla. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme.